ingeniero en sistemas, especialista en esas cuestiones que a veces nos fallan. El Internet es la mejor forma de comunicarnos, sin embargo, a veces falla y es difícil y se ha salido de nuestras manos un poco esta situación, pero el ingeniero Gustavo Mendoza ya está dando apoyo a nuestra conferenciante que no ha podido ingresar a la sala. Pido paciencia, por favor, y esperemos porque ella es la persona más importante que tiene que estar aquí con nosotros. Entonces vamos a tratar de que en breve nos conectemos. Ya entró. Entonces voy a ir dando ya la bienvenida, ¿no? No, yo no, ajá. Adelante, parece que ya entró nuestra conferenciante. Adelante, vamos a dar inicio. Maestra Perla. Bienvenida, doctora Elia. Aquí estamos con usted. ¿Sí me escucha, doctora Elia Marún? Sí, claro. La escucho y espero que ustedes también me escuchen y me vean. La escuchamos muy bien y la vemos. Sea usted bienvenida a este foro de la Universidad Veracruzana. Gracias, pues mi primer alma mater, soy egresada de la Facultad de Economía de la Veracruzana. Bienvenida, vamos a dar inicio. Gracias. A la psicóloga Perla Quiroz. Ok, entonces seguimos con lo mismo, ¿verdad? Te anuncio. Ya. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Maestra Perla, un comentario antes de, si está cerca de la maestra Elvitz o dos personas para que alguien le ponga silencio porque causa ruido. Sí, Alguien tiene que bloquear el sonido de su máquina. No nada más el micrófono, también el audio. Hay que bloquear los dos. ¿Y cómo se cierra el audio? Maestro Gustavo, bloquéalo usted y ábralo para que está. Ahí está. No. Vete a la esquinita de tu máquina fuera de Zoom, en la esquina donde está la bocinita, le das clic a la bocinita y en la bocinita, en la mera esquina, le das cerrar. Bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Muy bien, entonces, retomo. Es un gusto tenerles aquí, participar de esta conferencia y pues le doy la bienvenida a nuestra directora del Foro de Investigación en Gestión, Innovación Lingüística, Tecnología e Internacionalización, FIGILTI, a la doctora Elvitz de Los Ángeles Gutiérrez Vázquez. Cuando el fracaso no es una opción, se termina como una innovación segura e incremental, sin avances radicales o innovaciones disruptivas. Los organizadores del primer foro de investigaciones en gestión, innovación lingüística, tecnología e internacionalización FIGILTI, junto con la Facultad de Contaduría, a través de la Licenciatura de Gestión y Dirección de Negocios de la Universidad Veracruzana, en vinculación con el cuerpo académico, formación e innovación en docencia de inglés e internacionalización por idiomas extranjeros de la Universidad de Guadalajara. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Al maestro Ulises Gonzalo Aguirre Orozco, secretario académico de la región de Veracruz.
a la doctora María Eugenia Sentíes Santos, directora de la Facultad de Contaduría, Región Veracruz, al licenciado Gustavo Mendoza González, secretario de Finanzas Estatal de la FESAPAU, en representación del ingeniero Enrique Levet Gorospe, secretario general estatal de la FESAPAU y de la CONTU. También damos la bienvenida a todo el cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara. Los organizadores de este foro, la doctora Adamaría Ashed Azad, la maestra Marisol Pérez Mojica, la licenciada Perla Quirós Balcázar, el maestro Gustavo Mendoza Barrón y una servidora, Elvis Gutiérrez, damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Esperamos disfruten de esta conferencia. Y para hablarnos de todo lo que es la semblanza de ustedes, a la psicóloga Perla Quirós. Adelante, Liz. Gracias. Bueno, es un gusto, un placer comentarles brevemente el currículum de la doctora Elia Marum Espinosa. Ella es directora del Centro de la Calidad e Innovación de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara. Profesora de posgrados de calidad reconocidos en el PNPC del CONACYT. Investigadora, autora y coautora experta en implementación de procesos de mejora y cambio en la gestión académica y planeación institucional. Como ella misma mencionó, es egresada de la licenciatura en Economía en esta casa de estudios, la Universidad Veracruzana, y realizó sus estudios de posgrado en la maestría en Economía y el doctorado en Economía en la UNAM. Es coautora y autora de más de 30 libros científicos, evaluadora de programas y proyectos nacionales e internacionales de educación superior, promotora de la innovación social a través de proyectos que desde hace 5 años están generando innovaciones disruptivas en la educación superior. Además, es una luchadora incansable por la equidad de género y visibilidad de la mujer. Además, dentro de sus logros, destaca responsable de la Cátedra UNESCO, Innovación Social y Emprendimiento, y coordinadora del Programa de Emprendimiento Social e Innovación Educativa. Fue líder del equipo que diseñó el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, ICIDEM, de Jalisco, y colaboró con la propuesta de la oferta educativa inicial de este. Fue coordinadora de la Cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad, decana de las cátedras UNESCO otorgadas a la Universidad de Guadalajara y presidenta de la Red de Académicos de Iberoamérica. Bueno, creo que es un currículum bastante amplio e importante. Es un gusto tenerla con nosotros. Ahora le doy la palabra al ingeniero, a nuestro secretario académico regional, el maestro Ulises Gonzalo Aguirre Orozco. Gracias, maestra Perla. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es en verdad un gusto acompañarles esta mañana y presenciar este evento en el área económico-administrativa de la región Veracruz y aún más con la presencia de distinguidas personalidades. Por supuesto, en primer lugar, a la anfitriona de la Facultad de Contaduría, la doctora María Eugenia Sentíes Santos, y por supuesto de algunas facultades que van a dar la maestra Susana Sánchez, jefa de carrera, ¿sí?, de Administración y Turismo, ¿sí?, Administración Turística, y bueno, también contar con el doctor Gustavo Mendoza, en representación de el ingeniero Enrique Levet Gorospe.
y por supuesto quienes han organizado esta excelente conferencia, ¿verdad? La doctora Elvitz y la doctora Perla, y pues quien sin duda esta mañana nos llenará de enormes satisfacción y de gran conocimiento, la doctora Elia Marún Espinosa, que esta mañana nos acompaña y que, bueno, a pesar de las dificultades tecnológicas, ya por fin está aquí con nosotros, ¿verdad? Y es un gusto. Reciba un cordial y afectuoso saludo del doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, quien es el vicerrector en esta región Veracruz, y quien está, bueno, enterado de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la región, ¿verdad? Que muchas veces por cuestiones de agenda, pues no es posible de manera de estar presencialmente, pero a la distancia y muy interesados en cada una de ellas. Asimismo, saludo con gran afecto a los académicos, que veo un gran número de académicos conectados, ¿verdad? Y que no quisiera nombrar uno a uno porque puedo pasar por alto alguno y me daría mucha pena hacerlo, ¿verdad? Pero los veo aquí conectados y desde aquí mi afecto, mi reconocimiento a esa labor que realizan en este nuevo escenario que tenemos, pues a condición de, ¿verdad? de este arraigo que nos hace la pandemia, pero que no hemos bajado la guardia y que seguimos muy dispuestos y muy atentos a realizar nuestras actividades y nuestra labor en el día a día. Pero principalmente a nuestros estudiantes, quienes son, sin duda, la razón principal dentro de la universidad, quienes son nuestros grandes retos en el día a día para la transmisión de los conocimientos y precisamente a través de las buenas prácticas académicas y docentes, lograr en ellos, ¿verdad?, el que sean los futuros profesionistas que el México del mañana requiere. Pues sin mayor preámbulo, agradezco la invitación y pues dejo el uso de la voz nuevamente en la maestra Perla y continúo aquí muy atento a la conferencia de la doctora Elia Marún. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Ulises. Bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora Elia Marún. Bueno, pues muy buenos días nuevamente. Qué gusto compartir con la paisanada, ¿verdad? Aunque ahora soy jaliscruzana, pero bueno, no deja uno de ser veracruzana, sureña, jaranera, bailadora, pintora, en fin, todo lo que Veracruz y la Universidad Veracruzana sabe darle a sus egresados en ese perfil no solo técnico, sino ahora tan de moda. O sea, parece que la Universidad Veracruzana es una de las universidades visionarias porque pues, nos ha dado esa formación en las artes, en las humanidades, que se requieren ahora como fundamento para la formación de nuestros profesionistas, ¿no? Pues bueno, a mí me han pedido, voy a permitirme compartir la pantalla. Me han pedido que, pues, sí se ve la pantalla, la comparten ya, ¿sí? Bueno, me han pedido que, pues, hable de la gestión ante la innovación, las tendencias disruptivas en la sociedad y los desafíos de la pandemia del COVID. Como ustedes ven, pues es un tema complicado, múltiple, pero bueno, voy a tratar de hacerlo de la manera más sintética. Voy a empezar por decir algo que ya es un lugar común. 3 realidades del COVID para México y sus universidades.
Primero, que la pandemia dejó ver muy claramente las desigualdades sociales, las inequidades que existen en el país, en los diferentes estados, y los riesgos que implican estas desigualdades. La pandemia entonces plantea la urgencia de una senda de recuperación inaplazable de los derechos sociales y el desarrollo social. Es decir, ya no es para verse a futuro si vamos viendo cómo le vamos a hacer. La urgencia está aquí de recuperar los derechos sociales e impulsar el desarrollo social más allá del desarrollo económico. La pandemia muestra entonces la urgencia, la necesidad de transformar las universidades más allá de las innovaciones incrementales. Lo digo porque he tenido contacto con funcionarios de primer nivel de varias universidades del país y dice, bueno, vamos a ir viendo si ahora con la pandemia podemos ir metiendo al aula algo de las TICs y podemos ir haciendo algunos pequeños cambios y de ahí vamos a ir haciendo. Bueno, no hay tiempo para innovaciones incrementales. Las innovaciones tendrán que ser disruptivas y fuertes o pues vamos a ir generando riesgos muy fuertes de ir reduciendo el impacto social de las universidades e incluso de desaparecer como proyecto social, ¿no? Estamos realmente no solo ante una crisis sanitaria y una crisis económica o una crisis social. Estamos ante una verdadera crisis civilizatoria, una crisis profunda e irreversible que nos obligará a abandonar el actual modelo de desarrollo económico-social, pero también el actual modelo de funcionamiento de las universidades. Ha aumentado la pobreza de una manera exorbitante. Si ya de por sí traíamos a la mitad de la población en pobreza, 16 millones de gente mexicana en la indigencia, pues la caída de la economía ha sido la peor de los últimos 70 años debido a la pandemia, ¿no? Entonces, esta crisis civilizatoria que exige revisar los fundamentos mismos de las relaciones económicas y sociales y la vinculación entre seres humanos y la naturaleza es una crisis que también ha alcanzado ya a las universidades. Hay una cantidad cada vez mayor de personas que no pueden ser absorbidas por el mercado de trabajo y que a esto contribuye la revolución, la llamada revolución 4.0, la revolución tecnológica, con su mayor automatización, con el uso de inteligencia artificial y otro tipo de avances de innovaciones tecnológicas que destruyen una gran cantidad de empleos, sobre todo de las áreas tradicionales, industriales, agrícolas, de servicios, pero que no generan el mismo número de empleos que destruyen y que, bueno, obviamente no hay una capacidad de generar el empleo que se requiere en la sociedad y esto requiere que las universidades replanteemos la forma en que hemos estado formando profesionistas básicamente para que sean empleados de las empresas o empleados del gobierno, y esto nos va a llevar a requerir estrategias didáctico-pedagógicas, estrategias de formación que nos llevan a precisamente el aprendizaje activo y vivencial y que nos llevan a los emprendimientos sociales, ¿no? Y a la innovación social. Hay una urgencia de una alternativa teórica, metodológica, pero también ético-política que construya conocimientos y diseñe estrategias de transformación social, y es en las universidades donde se crea este conocimiento, ¿no? Hay una transición social y productiva. Estamos pasando de una economía ultraneoliberal, depredadora, que ha generado esta crisis civilizatoria donde unos cuantos se apropian, se benefician, se enriquecen a costa de la pobreza y el despojo de las grandes mayorías, a una transición hacia una economía social y solidaria, con prácticas solidarias que han permitido a muchas personas sobrevivir en tiempos de crisis, ¿no?
Entonces sí tenemos que reconocer que no es la inversión extranjera, el gran capital, ni las grandes empresas quienes han dado de comer a miles de personas. Son y han sido las pequeñas y medianas empresas y las prácticas de economía social y solidaria las que han respondido ante la crisis. En México, el 80% del empleo lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas y generalmente no formamos profesionistas para ellas, los formamos para las medianas y grandes empresas o para las grandes organizaciones gubernamentales, ¿no? La solidaridad es el elemento distintivo en la construcción de otra economía, de una economía que supla, que sustituya al neoliberalismo depredador de la naturaleza, donde pues se ha puesto ganar a toda costa, lo importante es ganar, no importa si contaminas, no importa si empobreces, no importa si engordas, si enfermas de diabetes a la gran mayoría de la población, lo importante es ganar, 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 ¿no? Entonces, aquí pues la economía social y solidaria nos propone otra filosofía, otra ética, donde la solidaridad es el elemento distintivo en la construcción de las relaciones sociales y en la forma de formar profesionistas, ¿no? Y la pluralidad y el debate son las fuentes de conocimiento, donde se incluye el conocimiento de nuestros pueblos indígenas. Hasta ahora, las universidades hemos tenido un gran desprecio por el conocimiento tradicional, por el conocimiento de nuestros pueblos originarios, no solo en la herbolaria o en la agricultura orgánica, sino incluso en sus propias formas de organización social y de resolver problemas comunitarios, ¿no? Y el reconocimiento y fortalecimiento de la perspectiva de género y los derechos humanos en la resignificación social y productiva. No podemos seguir avanzando en formar profesionistas sin una perspectiva de género, sin la perspectiva de los derechos humanos. En el caso de la contaduría, la formación de gente para la gestión, pues bueno, los presupuestos con enfoque de género, las políticas y organización con enfoque de género son ya parte de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y parte de los compromisos internacionales que por el 133 constitucional son ley obligatoria en todo el país y que si no las cumplimos, pues tendremos repercusiones importantes, ¿no? Entonces, esta transición social y productiva, ¿cómo se refleja en la formación de profesionistas, en la formación que, como decía, viene el director, ¿verdad? ¿Cómo se refleja en la esencia fundamental de las universidades, que somos, ante todo, organizaciones formadoras, ¿no? Bueno, hemos formado trabajadores para procesos productivos en la industria que sepan ISO 9000, que sepan todo lo que es estandarización de procesos, estandarización de productos, para producción en línea, y nos hemos organizado como producción en línea también, ¿no? Con un alto grado de especialización, con énfasis en habilidades cognitivas, en habilidades duras, en habilidades de hard skills, aunque no en todas, porque, por ejemplo, una de las habilidades duras es el aprender a aprender, y esta pues como que no la hemos desarrollado mucho, y en la formación y capacitación de empleados. Formamos básicamente empleados, ¿no? Cuando lo que se está requiriendo es el desarrollo y aplicación del talento y del conocimiento. Con habilidades cognitivas sí se requieren, por supuesto. No podemos formar profesionistas que no tengan un conocimiento teórico, metodológico, técnico, instrumental. Pero ahora se requiere un énfasis en las habilidades socioemocionales, en las soft skills, ¿verdad? En la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, que yo recuerdo que eran parte del currículum de la Universidad Veracruzana. Cuando yo me formé, teníamos obligación, independientemente de que estudiaras arquitectura, economía, contaduría, medicina, ingeniería, tenías que hacer una actividad artística al año que te requiriera presentación en público,
para aprender dicción, para saberte comportar en público, etcétera, ¿no? Y la comunicación es fundamental. Y la formación y creatividad y el emprendimiento. Entonces, lo que nos están diciendo algunos autores es que ahora las empresas le dan un alto valor a las habilidades socioemocionales, casi el doble en comparación de las áreas del conocimiento o de las áreas específicas de especialidad. El asunto es que tenemos la gestión institucional organizada y estructurada para el paradigma anterior. Es decir, formamos profesionistas para una economía y una realidad social que ya no existe. Bueno, los modelos de industrialización y crecimiento económico basados en esta economía lineal, ¿verdad? Produce, compra, consume, tira, desecha, vuelve a comprar, vuelve a consumir más, etcétera, etcétera. Basado, por ejemplo, en la moda, donde alguna prenda de vestir, unos zapatos, una computadora por la obsolescencia programada siga sirviendo, pues te obligan a desecharla y a comprar más, ¿no? Esto ha provocado graves e irreversibles daños al medio ambiente, pues que nos tienen en esta crisis civilizatoria que incluso ha puesto a la especie humana en peligro de extinción. Entonces, la crisis y límite de la forma en que funciona la economía para la producción de mercancías y no para la reproducción de la vida, requiere cambiar, pues, esta economía lineal, donde la educación ha sido también lineal, es una educación donde lleva semestre tras semestre una serie de materias secuenciadas, una serie de conocimientos sumativos, etcétera, de forma muy fabril de producción en línea, donde se requiere pues cambiar a una formación activa, donde no esté solo centrada en el aula y quien es docente, ¿verdad? Requerimos democratizar la educación para quitar al profesorado dictador, dictador de clases, dictador de tarea, dictador de prácticas, para pasar a modelos con aprendizaje activo y vivencial, no solo en el aula. O sea, tenemos que ir abandonando el aula tendrá que ser uno de los tantos espacios de aprendizaje, pero ya no el principal ni el central. Y esto pues ya están, supongo que quienes están en las funciones directivas estarán pensando, bueno, ¿y con qué tipo de maestros? ¿Y cómo le voy a hacer? Si los estatutos del personal académico dicen que tienen que tener tantas horas clase, que tienen que hacer tanto, ¿no? Se estamos requiriendo otro tipo de profesores, de profesorado, que ya no es el profesor titular, asociado, asistente, de tantas horas clase. Requerimos otro tipo de profesorado que sea más bien promotor de emprendimientos, guía y acompañador de concursos, etcétera, etcétera. Otro tipo de formación que incluso la NUYES no lo está pensando, ¿no? O sea, ya deberíamos estar en la NUYES promoviendo que haya acuerdos entre las universidades públicas y las privadas para ir impulsando entre la SEP y ante la Secretaría de Hacienda otro tipo de estructura docente, ¿no? Y la sustentabilidad es necesaria, pero ya no es suficiente. O sea, ya no basta solo formar para la sustentabilidad. Los objetivos del desarrollo sostenible son necesarios, pero son insuficientes. Son además al 2020 y con una agenda de países desarrollados, cuando China ya tiene una agenda al 2050, incluso al 2055, donde el 2030 es simplemente un horizonte intermedio de planeación y no el final. O sea, vamos muy atrás, pues, en esto. Pero la sustentabilidad que es necesaria no es suficiente. ¿Por qué? Porque se requiere también la restauración. No basta con garantizar que las futuras generaciones van a gozar y a tener los bienes ambientales y la satisfacción de sus necesidades que tenemos ahora. Hay que restaurar todo el daño que hemos generado y entonces pues se va más allá de la economía circular, de la economía azul, de la economía verde, etcétera, ¿no? El verdadero entonces desarrollo económico y social pone énfasis en los derechos humanos
y en el buen vivir, pero para toda la población. Ya no este ultraneoliberalismo depredador que causó esta crisis civilizatoria, donde solamente unos cuantos son los que progresan, los que se enriquecen, y el resto a costa de mantener sumida en la pobreza y en la desesperanza a la gran mayoría, ¿no? Entonces se requiere un nuevo pacto social para otra forma de vivir, donde se busque la calidad de vida en todos los aspectos y para toda la población. No estoy hablando de nada nuevo. Fíjense que el artículo 3º plantea que la democracia es esa. Dice, la democracia va más allá de los procesos electorales políticos, es un sistema de vida que le garantice a la población su desarrollo económico, social y cultural, ¿no? Dentro de una ética. Y esto lo pone en el artículo 3º, es decir, la educación tiene que tender a esto, ¿no? Dicho desde 1917. Entonces, se trata de cambiar el centro de atención. Si la política y la economía han estado poniendo el centro en el capital financiero, en las ganancias, hace falta entonces poner el centro en las personas, poner en el centro al ser humano, reconsiderar las formas destructivas que durante estos últimos 30 años ha instrumentado el actual modelo neoliberal y poner la sustentabilidad y la restauración como prioridades, ¿no? Entonces, una primera conclusión contundente. El patrón de desarrollo y progreso económico ha encontrado su límite. No estamos diciendo que ya desapareció y que va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que ya llegó a su límite. Ya no podemos seguir avanzando por esa vía, ¿no? Pero también la universidad actual ha encontrado su límite. Impulsar formas diferentes de pensar y actuar, formas teóricas y prácticas, formas de vivir diferentes, ¿no? Es lo que se está requiriendo y que aceleró la aparición de la pandemia del COVID-19. Y entonces necesitamos un nuevo planteamiento filosófico y epistemológico, una nueva forma de construir conocimiento, un cambio de paradigma para decidir y hacer lo éticamente correcto, porque hasta ahora las universidades en los últimos 20 años nos hemos dedicado a cumplir con los indicadores que nos piden los acreditadores para que nos acrediten, a cumplir con los estándares que nos requieren los certificadores de ISO para que nos certifiquen procesos que ni siquiera son los estratégicos, y no realmente a responder a las necesidades sociales. Las universidades hemos perdido una gran influencia social y no hemos logrado una verdadera vertebración con la sociedad, como es nuestro papel fundamental. Entonces, necesitamos crear valor, pero valor social. Y la innovación social y el emprendimiento social son estas grandes vías que nos permiten puentes para transitar del modelo educativo y académico actual a los modelos innovadores, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, me van a decir, oye, pero ya hay empresas socialmente responsables, aunque el ISO que las certifica y las empresas que están en la responsabilidad social son realmente muy pocas y es voluntario, ya tenemos empresas socialmente responsables. ¿Para qué queremos empresas sociales? Bueno, la empresa socialmente responsable y la empresa en general, la empresa de negocios, está centrada en las finanzas y tiene como objetivo final la utilidad, la ganancia. O sea, sus ventas, su mercadotecnia, sus operaciones van a maximizar el beneficio de los accionistas o el beneficio de quienes son propietarios. La responsabilidad social no es la razón de ser de la empresa no fue creada para tener responsabilidad social. Es un agregado que lo pone sobre todo en la parte de mercadotecnia. Es que las generaciones actuales, si ven que una empresa apoya a los niños, si ven que una empresa apoya al medio ambiente, entonces compran más esa marca. Pero no hay realmente un cambio en el modelo empresarial. En tanto, la empresa social
si bien también realiza mercadotecnia, ventas, y debe tener utilidades para cubrir sus costos, no es la ganancia su objetivo fundamental. Su objetivo fundamental es la innovación y el impacto social que pueda tener en resolver problemáticas, aunque sean puntuales, pero problemáticas sociales. Entonces, su modelo de negocios es otro. La economía social y solidaria, a diferencia de la economía neoliberal, tiene algunos elementos distintivos claves, ¿no? El medio ambiente como central, porque ya sabemos que si seguimos destruyendo el medio ambiente, pues no tenemos viabilidad como especie humana. El vivir bien, la economía de la felicidad, que es una medición que ha propuesto el mismo Foro Económico Mundial, ¿verdad? Ya no basarnos solo en el crecimiento del PIB, sino en el crecimiento y en el logro de la felicidad. Muchos creen que esto es un invento de AMLO. No tiene nada que ver con la 4T. Esto viene desde mucho antes. El Foro Social Mundial como contraposición al Foro Económico Mundial, las empresas sociales, las fábricas recuperadas, el cooperativismo, que este es un eje que va a ser fundamental en la formación de nuestros profesionistas, sobre todo en el área económico-administrativa, reforzamiento y resurgimiento de las cooperativas, del cooperativismo, el trueque, que es otra cosa para la cual no estamos todavía, no tenemos una teoría económico-contable para el trueque, no solo el trueque entre nuestras economías tradicionales, ¿verdad?, sino el trueque incluso por monedas virtuales. Recuerden que China ya tiene ahora como base de su reserva nacional, de su reserva en su banco central, al yuan cibernético, ¿no? Entonces, que está sustituyendo al dólar. De ahí, pues, la urgencia y el riesgo que tiene Estados Unidos, porque pues está en declive como potencia mundial, ¿no? Las comunidades tradicionales que tienen muchísimo que enseñarnos de su forma de organizar y funcionar en términos de la felicidad, de la solidaridad comunitaria, más allá del provecho personal, individual, del egoísmo, que fue la base de la economía vigente hasta la actualidad. Las redes sociales de apoyo mutuo, sin las cuales México no hubiera podido estar transitando esta pandemia como lo ha estado haciendo, porque si no hemos tenido levantamientos sociales, más hordas de gente hambrienta atacando negocios y demás, es precisamente por las redes sociales de apoyo mutuo y la solidaridad social. Bueno, repito, no estoy hablando de nada nuevo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, dice que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabos de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación, ¿no? Entonces, la ley establece mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social. Fíjense, los ejidos, la organización de trabajadores, las cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, es decir, las cooperativas y algunas otras formas legales de organización, en la producción y distribución de bienes de consumo y servicios socialmente necesarios. O sea, nuestros constituyentes realmente fueron visionarios, ¿no?, de lo que se requeriría y se requiere. Yo propongo, por ejemplo, me atrevo a utilizar este foro para proponer una pequeña acción para promover la economía social y solidaria. Si cada año tomamos un lema, ¿verdad?, ¿por qué no proponer que en el siguiente año sea declarado Año de la Economía Social y Solidaria? Creo que esto empezaría a hacer que pensemos cotidianamente en la economía social y solidaria. No sé cómo voy de tiempo, pero quisiera hacer una breve trayectoria de la gestión para ver qué estamos enseñando y qué requerimos enseñar, porque lo que requerimos enseñar tampoco tiene una teoría totalmente construida, como sí lo tiene la teoría tradicional actual, ¿no? La gestión ha pasado
por una teoría de la gestión de los recursos humanos y una teoría del capital humano, a una gestión del talento, luego a una gestión del conocimiento y ahora a la gestión de la innovación social. Los recursos humanos pues proviene de la teoría de los recursos y capacidades de las empresas, cómo se aprovechan los recursos y las capacidades al interior de la empresa, considerado como un sistema cerrado, si vemos las definiciones de Bertalanffy, ¿verdad? Un sistema cerrado. Y bueno, Edith Penrose, que es una autora poco estudiada, a lo mejor por ser mujer, ¿verdad? Y cuando vemos la cuestión de género en el currículum, vean cuántas autoras mujeres tienen en su bibliografía y verán que hay un sexismo terrible y una discriminación hacia las mujeres. Edith Penrose fue la antecesora de los planteamientos de Peter Senge de la organización que aprende. Sin embargo, estudiamos a Peter Senge, pero a Edith Penrose no. La empresa penrosiana es también visionaria, donde ella plantea que el recurso humano y el talento humano es el recurso más importante para las empresas y la innovación y la competitividad se da a través del aprendizaje y el aprovechamiento del recurso humano. Sin embargo, lo que ya mencionaba Edith Penrose y que retoma Senge es que las empresas, y yo digo las universidades también, diseñan mecanismos de control sofisticados, muy burdos a veces, que limitan el aprovechamiento y aprendizaje del recurso humano. ¿Por qué? Porque no confían en su personal. Y los modelos de acreditación basados en el aseguramiento de la calidad promueven esta gestión de la desconfianza. Dame evidencia. ¿Dónde firman de entrada y salida? ¿Cómo le hacen? Dame portafolios. Hazme. O sea, la gestión de la desconfianza, cuando tradicionalmente la autonomía universitaria está otorgada sobre el reconocer que quienes somos docentes, quienes somos académicas y académicos, somos quienes tenemos el conocimiento y conocemos las formas de enfrentar los procesos de formación de nuestros estudiantes, los procesos de aprendizaje. Entonces, se traslada la autonomía del profesorado a la gestión y dirección. Y entonces, pues no tenemos mecanismos que estén fomentando el desarrollo del talento y el conocimiento, sino una gestión de la desconfianza. Bueno, la teoría de los recursos humanos está ya rebasada. Sin duda lo interno en una organización es importante, pero el entorno social es ya parte del funcionamiento de las empresas. Basta ver la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Cómo producen, cómo se organizan, no cómo está el entorno, ¿no? Y las necesidades del personal no se limitan a la capacitación y el entrenamiento que obliga la Ley Federal de Trabajo. Requieren mucho más allá de la capacitación y el entrenamiento y tiene que ver con el entorno psicosocial, ya no solo individual, pues como señalan las normas contra el estrés laboral, ¿no? La actual norma 035. Bueno, la teoría del capital humano, básicamente desarrollada por economistas, busca explicaciones al desarrollo económico donde consideran que la educación es un factor que explica el desarrollo económico, pero es un factor residual, y consideran que la educación, como cualquier tipo de inversión de recursos, es una inversión que mejora la productividad y por lo tanto se puede medir y calcular su rentabilidad. Ojo, esta teoría causó mucho daño a la educación superior, sobre todo en los 90s, porque el Banco Mundial decía que la rentabilidad de la inversión en educación básica era mayor que la rentabilidad de la inversión en educación superior y que entonces el gobierno debía de apoyar a la educación básica y no tanto a la educación superior. Después, ¿verdad? Ya en el 2000, cuando ven la necesidad del talento humano, pues cambian y dicen, no, es mayor la rentabilidad de la inversión en educación superior que en educación básica, pero hay que apoyar también a la educación básica. Solo que el daño ya estaba hecho, ya teníamos un gran rezago en atención a la matrícula y somos una de las coberturas más bajas en América Latina, ¿no? Entonces, las capacidades laborales y tecnológicas de la vida productiva
no dependen solo del trabajo interno de las empresas, se determinan social e institucionalmente, y la mera acumulación de capital humano no es suficiente para garantizar la innovación y la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? La llamada revolución tecnológica, la revolución 4.0, está impactando directamente al trabajo, y la pandemia de COVID-19 ha transformado los entornos laborales, ¿no? Veamos, esto es una transformación. No, de otra manera yo hubiera tenido que viajar, hubiera tenido que hacer otro tipo de cosas que, no, que ahora la tecnología no nos permite. La teoría del capital humano se ha actualizado, ¿verdad? Y a la teoría del capital humano se le ha sumado el capital intelectual como destrezas, habilidades, conocimientos, y bueno, el capital humano ahora más el capital estructural dan como resultado todos estos activos intangibles que han generado una verdadera revolución en la contaduría, por ejemplo, ¿no? Y en la propia economía y en la gestión de las organizaciones. Entonces, la teoría del capital humano define el concepto en el 2003 con el propio Gary Becker, ¿verdad? Que es uno de los fundadores. Y el capital humano incluye la educación formal, desde la básica hasta el posgrado, la experiencia que adquiere el trabajador en la vida laboral, la capacitación que da la empresa, pero también la formación que dan otras organizaciones públicas y privadas, y las condiciones de salud como condiciones y ambiente laboral, ¿no? Bueno, la innovación social y las organizaciones no gubernamentales están generando desafíos a las actuales teorías de la gestión empresarial, tienen otra lógica, su naturaleza es diferente a la de las organizaciones empresariales, y su gestión requiere de personas que tengan una formación más amplia que la empresarial y que estén en la lógica de las innovaciones disruptivas sociales y tecnológicas, ¿no? Bueno, la gestión del conocimiento, estoy terminando esta parte, busca generar el mayor valor económico, el mayor valor agregado económico y social a través de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico. Es decir, las actividades tradicionales que no agregan, o sea, que agregan poco valor, son las que no incluyen o las que no integran al conocimiento, a las innovaciones tecnológicas, empresariales y sociales dentro de su quehacer, ¿no? Se reconoce débilmente el conocimiento tradicional. Las universidades hemos tenido un gran desprecio por el conocimiento tradicional. Vemos a las comunidades indígenas como poco desarrolladas, como que no tienen nada a nosotros como grandes, a nosotras como grandes científicas que nos pueden aportar, cuando en realidad toda la parte de solidaridad y de conservación y preservación del medio ambiente está en las formas de organización y funcionamiento de estas comunidades tradicionales, ¿no? El centro entonces de la gestión es ahora el conocimiento y el talento humano, ¿no? Este concepto de Mackenzie que lo creó, y la gestión del conocimiento y la gestión del talento humano son ahora los ejes de la formación profesional dentro y fuera de las instituciones educativas. Los avances en la teoría de la gestión pues se dirigen hacia la organización inteligente o basada en el conocimiento, organizaciones con estructura reticular, ya no estos organigramas con descripción de puestos, manuales de la descripción de puestos, etcétera, donde la circulación del conocimiento se da por toda la organización, y ya no solo el conocimiento está en el vértice estratégico, dijera Mings, ¿verdad? En el núcleo estratégico de la alta directiva, y de ahí se baja hacia la parte operativa, sino que ahora circula por toda la organización, y los aprendizajes forman redes conversacionales sustentadas en el compromiso y en el liderazgo distribuido, pero seguimos estudiando las teorías del liderazgo individual basado en los rasgos, del liderazgo situacional, etcétera, cuando en realidad ya ahora requerimos liderazgos distribuidos. Se gestiona el conocimiento y el desarrollo del talento por quienes forman la totalidad de la organización,
ya no solo la cúpula dirigente, y funcionan en redes y estructuras dúctiles en un sistema abierto interconectado con el entorno. Es decir, ya no podemos seguir con estas estructuras de tú eres director de facultad, tú eres jefe de departamento, tú eres esto, sino, a ver, tú ahora coordinas una red porque esta red requiere muchos contactos con el extranjero y tú eres una persona con mucha facilidad para eso. Ya tenemos la red con muchos contactos, ahora tú dejas de dirigir la red y ahora la red requiere financiamiento, entonces viene a dirigir una persona que es muy hábil en cuestiones de financiamiento. Pero ya no todos son estos puestos fijos, determinados, etcétera. Entonces las estructuras de poder están cambiando y tienen que cambiar porque no podemos gestionar el talento y el conocimiento con estas estructuras piramidales, ¿no? Y con poder vertical, etcétera, ¿no? Estamos hablando así como el concepto de sociedades líquidas, de profesiones líquidas. O sea, en la actualidad, quienes estamos en la vida productiva o quienes van a introducirse en la vida productiva tienen que realizar roles muy diferentes en el tiempo, ¿sí? Funciones del tipo de las necesidades que tenga la organización. Por lo tanto, requerimos una formación multinivel, multitarea, inter y transdisciplinaria y un aprendizaje activo y vivencial. Las carreras y las trayectorias profesionales son y serán más inciertas, impredecibles y los títulos cada vez menos necesarios. No sé si leyeron ustedes la semana pasada la Universidad Google, ¿verdad? Y junto con, no sé, Singularity University y otro tipo de instituciones que forman para desarrollar proyectos, para impulsar la creatividad y canalizarla hacia proyectos reales, sin ningún título, no te piden ni siquiera antecedentes, ¿no? Oye, tienes preparatoria o tienes una maestría o te voy a dar un doctorado. Entonces, la revolución 4.0, según los futurólogos como Diamandis y algunos otros, los CEOs de las grandes corporaciones transnacionales, es la visión que tienen ellos, la revolución 4.0, o sea, todo lo que es la robotización, la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, etcétera, etcétera, va a impactar al 50% de las profesiones y muchas van a desaparecer. Por ejemplo, en el caso de la contaduría, yo ya no requiero al contador para que me haga mi declaración anual. Ya los algoritmos que estaba usando la Secretaría de Hacienda me presentan un prellenado de mi declaración y yo solamente reviso, corrijo y se va. En los juicios orales nos están requiriendo ya muchos abogados y pronto se van a requerir menos porque es a través de algoritmos como se están dictando las sentencias, revisando los expedientes, etcétera. Entonces, se calcula que la mitad de las profesiones van a desaparecer. Afortunado o desafortunadamente, la mía, la de licenciatura en economía, va a desaparecer, ¿no? No vamos a requerir más economistas para que hagan lo que nos formaron para ser los economistas. Se van a requerir otro tipo de profesiones, ¿sí? Y dirán, bueno, pero esto allá para el 2050 ya no me va a tocar a mí. No, los futurólogos lo dijeron el año pasado, dijeron en 5 años esta tendencia ya va a ser una realidad. Es decir, ahora en 4, quizá menos, porque ya estamos en octubre, tenemos 3 años para cambiar. No hay tiempo, o sea, de ir haciendo modificaciones incrementales, innovaciones paso a pasito, a ver cómo me mantengo en el puesto más tiempo y yo no voy a cambiar mi facultad, ¿no? Etcétera. Bueno, la Universidad de Guadalajara saben que eliminó las escuelas y facultades e impuso otro modelo que también es obsoleto, ¿no? Ya no nos funcionan los centros temáticos, tenemos que hacerlos multitemáticos, etcétera. Entonces, se requerirán, la mitad de las profesiones va a desaparecer, la mitad de los trabajos van a desaparecer y van a surgir nuevas profesiones y trabajos que aún no sabemos cuáles van a ser ni en qué van a consistir. Entonces, el primer gran reto que tenemos ante la revolución 4.0, las universidades es, oigan, ¿y cómo se forma un profesionista que no sabemos en qué va a trabajar y no sabemos qué cosas va a hacer? ¿Sí?
porque ya no podemos decir, oye, ¿y cuál es el campo laboral? ¿Y cuál es el perfil de egreso? Pues el perfil de egreso van a ser grandes generalidades, va a ser una gente con mucha creatividad, con mucha capacidad de innovación, con mucha capacidad de organización de equipos multitransdisciplinares. ¿Y en qué? Pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, estamos ante un cambio realmente disruptivo, ¿no? La pandemia, pues, también del COVID-19 reveló y puede profundizar estas desigualdades que reveló y las exclusiones sociales, y esto va a requerir nuevas profesiones más allá de las que siempre nos insisten de la Revolución 4.0. O sea, es que vamos a necesitar expertos en Big Data, vamos a necesitar expertos en robótica, vamos a ver, y en la parte social, vamos a requerir, nuestra población está envejeciendo, está empobreciendo. ¿Qué tipo de profesionales se requieren para atender las desigualdades y las exclusiones sociales? Emprendedores sociales, ¿y cómo formas emprendedores sociales? Si siempre hemos estado enfocados a la formación de empresas de negocios, ¿sí? La gestión del conocimiento en la universidad no puede basarse y aplicar los modelos existentes para la gestión del conocimiento en las empresas, como el de Nonaka y Takeuchi, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos conceptos te llevan a que tú desarrollas la capacidad de conocimiento y creatividad de los empleados y las empleadas para que se aplique en la empresa y la empresa pueda mejorar su productividad, su competitividad y sus ganancias. Con las universidades no formamos profesionistas y hacemos investigaciones para que la universidad se beneficie de ellos nada más. Entonces, la universidad tampoco está organizada para gestionar el conocimiento. La universidad sigue organizada con las estructuras fordistas tayloristas de Fabriles, ¿no? Ni siquiera las de Ono y las sonistas toyotistas, ¿no? Seguimos en organizaciones muy tradicionales, muy verticales, y predominan en las universidades, primero los grupos disciplinarios, ¿sí? Luego las carreras profesionalizantes y los intereses corporativos, ¿no? A ver, yo soy de este grupo, yo soy de esta corporación y yo defiendo eso, ¿no? No hay así como el interés y el compromiso institucional. Las prácticas son fuertemente burocráticas, no en el sentido weberiano, sino en el sentido peyorativo del término. Si no, vean cómo nos tienen agobiados con tareas administrativas, ¿no? Lo que yo parece que veo a un espíritu perverso en la dirección y gestión de las universidades, de las facultades, de las escuelas, diciendo, a ver, ya el profesorado da tantas horas de clase, pues ahora le vamos a poner, ¿qué le ponemos? Tutorías, porque nos piden, vamos a ponerles tutorías, vamos a ponerles también prácticas, dirección de prácticas profesionales, vamos a ponerles también esto, ¿y a qué horas vamos a investigar y a qué horas vamos a generar conocimiento? O sea, no hay realmente esta organización, ¿no? De prácticas en red, prácticas dúctiles, sino prácticas burocráticas e influencias de gremios y políticas. O sea, hay grupos políticos, no hay grupos institucionales que subordinen su interés político al interés de la institución. Y en la mayoría de los casos no se aplican los conocimientos que desarrollamos sobre las universidades y conocimientos que desarrollamos en las universidades no se incluyen al interior. Por ejemplo, yo veo en muchas universidades con una gran tristeza que tenemos avances en los conocimientos que se hacen en las tesis doctorales, en nuestros proyectos de investigación como miembros del ENMI, pero no se aplican a licenciatura. Los profesores de licenciatura los desconocen, siguen siendo profesores manualistas, ¿no? O sea, ¿quieren manual de gestión? Bueno, pues ponen a algún manualista como Ivancevich, como, no sé, manualistas que además hacen una terrible síntesis teórica, ¿no? Pero bueno, y entonces si nosotros tenemos avances teóricos, avances metodológicos, resultados de investigación, ¿por qué no se incluyen? Y tenemos incluso investigaciones sobre la propia universidad. Sobre la Universidad de Guadalajara hay
cualquier cantidad de investigaciones sobre todos los temas, tópicos, áreas, niveles, etcétera, pero no se usan para la toma de decisiones, lo que sí se hace, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa, si se va a tomar una decisión gubernamental, una política pública, se recurre a las universidades. Y las universidades, si van a desarrollar un cambio curricular, etcétera, recurren también a sus investigadores, ¿no? O a investigadores de otras universidades. Bueno, la Escuela de Negocios de Harvard ha generado una influencia muy fuerte. Casi todo lo que se ha hecho en el área económico-administrativa es a imagen y semejanza, se copia lo que hace la Escuela de Harvard, pero parece que ahora no están volteando a verla, porque la Escuela de Harvard incluye como temas para la formación de estudiantes, además de la transformación digital, el emprendimiento, las empresas sociales y organizaciones sin fines de lucro, las empresas familiares, el gobierno, la innovación, el liderazgo y áreas generales para estas formaciones de profesionistas que no sabemos en qué van a trabajar, ¿no? Tampoco ofrece ya licenciatura o formaciones con especialidades estrechas o poco genéricas, ¿no? Porque sabe que quienes son profesionistas deben comprometerse con la solución de problemas sociales de pobreza y exclusión, ¿no? Bueno, hemos pasado de la formación para la certidumbre, tú vas a ser economista, tú vas a ser contadora, o tú vas a ser ingeniero, o tú vas a ser arquitecta, o lo que sea, ¿no? Y vas a trabajar en esto, y estos son los conocimientos que tú vas a requerir. Entonces, de esa formación para la certidumbre disciplinaria o multidisciplinaria, con habilidades duras, tú lo que tienes que saber es una buena formación en conocimientos de tu área, buena metodología, buenas técnicas, etcétera. Y tienes que aprender a aprender para que estés manteniéndote actualizado, actualizada, y para habilidades duras, ¿no? Hay quien incluso habla que ahora más que habilidades duras y habilidades blandas se habla de habilidades poderosas, ¿no? De power skills. En fin, no nos vamos a meter en estas disquisiciones. Y ahora pues tenemos que formar para la incertidumbre. A ver, las chicas, los chicos que entraron este semestre a la Universidad de Guadalajara a estudiar contaduría, administración, mercadotecnia, etcétera, etcétera, dentro de 4 años no van a trabajar ahí, porque la mercadotecnia ya se hace básicamente, ya no son los grandes estudios de mercado y las promociones, ya se hace básicamente con algoritmos. Tú dale me gusta a alguna cosa o busca alguna cosa en internet, inmediatamente tus redes sociales te están bombardeando con publicidad sobre eso, ¿no? Ya puedes tener acceso a una gran cantidad de información. Ya, repito, no vamos a requerir a los profesionistas tradicionales que somos y que estamos formando ahora, pero acaban de entrar y apenas los vamos a formar. En 3, 4 años que van a salir, esas carreras ya no van a existir, o si existen van a existir totalmente transformadas. Lo tradicional va a quedar muy poco de ellas, ¿no? Entonces, tenemos que formar para la incertidumbre. Tenemos una tendencia a la desescolarización y la pandemia nos apoyó a esta desescolarización, aunque simplemente virtualizó el aula presencial, ¿no? Pero tenemos que diversificar y flexibilizar. Hay una tendencia a no solicitar títulos y grados ya en muchas empresas, sino a solicitar capacidades para resolver problemas, para llevar a cabo proyectos. Se requiere un aprendizaje activo y vivencial y no un aprendizaje pasivo o semipasivo en el aula, aunque el aula incluya las tecnologías de la información. Se requiere desarrollar el pensamiento complejo, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y esto requiere otro tipo de profesorado. O sea, la archidoctora en economía, nivel 2 del SNI, Elia Maruna, arrodíllense, mortales, porque aquí estoy, ¿verdad? Y lo que yo diga es ley suprema, no funciona. O sea, y pobre del estudiante que se atreva a decirme que cometí un error o que yo me equivoqué o que no esté de acuerdo porque ese no pasa y lo repruebo y demás. Eso ya no funciona, ¿sí? Necesitamos realmente un aprendizaje, fomentar el pensamiento complejo. ¿Qué hago yo? A ver,
revisen si es cierto lo que les estoy diciendo. Y de vez en cuando les echo alguna falsedad para ver si la cacha, a ver, oiga, no es cierto, doctora, yo la googleé, fíjese que eso no es así. Hay otros autores que dicen otras cosas. Usted se equivocó, usted está mal, ¿sí? Pero si no generamos ese pensamiento complejo, ese pensamiento creativo, por ejemplo, en la gestión de estrategias de aprendizaje, te dicen, es que tenemos que poner el aula invertida, el flip classroom, ¿verdad? El aprendizaje invertido. Y eso pues es que tú presentas un video con el resumen de los temas y luego generas un debate. Ah, caray, y nos hicieron tomar un curso para que me dijeran eso. Oye, ¿y cómo hago el video? ¿Y cómo se genera el debate? ¿Y cómo se lleva un debate? Porque a mí me han enseñado a dictar clases, ¿sí? Entonces yo puse a mis estudiantes, a ver, de las siguientes 3 lecturas, ustedes van a hacer un video y vamos a generar el debate en un seminario. ¿Saben cuánto tiempo les llevó a mis estudiantes hacer un video de 3 minutos? 2 horas 40 minutos. Y eso que ellos le saben muy bien a la tecnología, usando alguno de los software, el Doodle o cualquiera de estos. ¿Ustedes creen que la mayoría de nuestros profesores, que son profesores de asignatura, le vamos a decir, aula invertida? Cuando le pagamos por hora frente a grupo, o sea, tenemos que pensar bien la gestión. La gestión nos está cuestionando la esencia misma de la universidad, ¿no? Y no puedes tener un pensamiento crítico, creativo, con todas las habilidades blandas, si estás en las 4 paredes de un aula. O quizá con salidas intermitentes a prestar un servicio social, hacer una práctica profesional. Necesita ser permanente. Y esto es lo que te da el emprendimiento social y la innovación social, ¿no? Bueno, tenemos que generar ecosistemas de innovación. Nosotros logramos que al ecosistema de innovación Jalisco, que solo tenía innovación tecnológica e innovación empresarial, se le incluyera la innovación social, pero requerimos también la innovación educativa, ¿no? Entonces, bueno, el emprendimiento social es una de las estrategias, yo las veo como una muy potente estrategia para la formación transversal, para desarrollar habilidades socioemocionales, para formar gestores diferentes a los que planteaba el entorno antes del COVID, y las habilidades académicos, racionales o habilidades duras van a seguir siendo necesarias, pero no suficientes para enfrentar con éxito la nueva realidad, ¿no? Aquí hay algo tomado de World Economic Forum sobre las habilidades blandas y las habilidades duras. ¿Y qué estamos proponiendo en el Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior? Pues un modelo educativo y académico que ha partido del aula presencial. Ahora con la pandemia tenemos el aula presencial y virtual, en algunos casos, más bien el aula virtual, pero seguimos centrados en el aula. Están impugnando innovaciones en el aula, como estas, como el aprendizaje entre pares, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje invertido, etcétera, etcétera, pero se sigue teniendo al aula como el ambiente formativo central y casi único. Necesitamos entonces transitar a este modelo de formación activa y vivencial. Termino con estas 2 láminas, hay una conclusión contundente. Entonces, el patrón de desarrollo basado en el progreso material ha encontrado su límite. Repito, la universidad actual y su gestión también han encontrado ya su límite. Hay que impulsar formas diferentes de pensar y actuar, formas teóricas y prácticas, formas de vivir, un nuevo planteamiento filosófico y la restauración, no solo la sustentabilidad. Concluyo con esto la conferencia diciendo que la universidad no puede seguir como una organización reactiva y adecuacionalista. La acreditación por aseguramiento de la calidad, me pide tutoría, doy tutoría. Me pide inglés, meto inglés. Me pide que yo actualice esto, meto esto, ¿no? Más que anticipatoria. Tenemos ya que ver qué es lo que se requiere y forzar para que estos organismos acreditadores dejen de existir y sean sustituidos por
una acreditación basada en la mejora permanente, como lo indica ahora la reforma del artículo 3º constitucional. El desafío de las universidades es construir entonces ecosistemas de aprendizaje e innovación con un nuevo modelo educativo y académico para el desarrollo sostenible y reparador de esta tan golpeada y sufrida sociedad mexicana. Muchas gracias por su atención. A ver, no sé si ya dejé de compartir. No, aún sigue compartiendo. Ah, Le damos las gracias, muchísimas gracias a la doctora Elia. Interesantísima su conferencia, es muy actual y para tomar nota para nuestras actividades a futuro. Invitamos al ingeniero Ulises. A ver, maestra, aún aquí arribita, al lado derecho de su pantalla, por ahí hay un cuadrito con una X. Por ahí tendría que darle para que deje de compartir. no, según yo ya dejé de compartir. No le escucho. Ahí está. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ingeniero Ulises. Compartas el micrófono, no lo puedes compartir. Lo vas compartiendo, habla si quieres. Sí, creo que se tuvo que ausentar tantito el ingeniero Ulises para que entregue Sí, hola, ¿qué tal? el reconocimiento a la doctora Vamos a ver. Elia Marum. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. Muy bien. Vamos a hablar más. Muy interesante, doctora Marum. De veras que esta conferencia no es para 1 hora, sino es para 2 horas. Entonces vamos a pedir al ingeniero Ulises, al maestro Ulises, que haga entrega de un reconocimiento que en breve, en algunos días, le haremos llegar junto con un pequeño presente de aquí de la Universidad Veracruzana. Dejo entonces el micrófono al maestro Ulises. Muchas gracias, doctora Elmi. Bueno, a nombre de la región Veracruz, de la Universidad Adelante, Veracruzana. maestro Ulises, no lo escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, ya tengo el micrófono abierto. ¿Sí me escuchan? Activa tu bocinita. No lo escuchamos. Sí se escucha, maestro. Ulises. Sí se escucha bien, ¿Sí? se escucha ¿Me bien. escucha usted? Sí se escucha bien. No lo escuchamos, maestro Ulises. Adelante, se escucha bien, maestro. Perla, coméntale a la maestra Elvis que sí lo escuchamos. Ok, bien, entonces continuamos. Pues No, es un gusto, ¿verdad? No se escucha, maestro Ulises. Tener a la No doctora sé si el maestro Elia Marum. Gustavo puede abrirle el micrófono. Porque Sí, ya creo que lo están tiene cerrado. escuchando. Nada más apertura ahí tu bocinita para que puedas escucharnos. Otorgarle este reconocimiento y me voy a pedir leerlo, doctora. Dice FIGILTI, el Foro de Investigaciones en Gestión, Innovación Lingüística, Tecnológica e Internacionalización, otorga el presente reconocimiento a la doctora Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara, por la conferencia virtual La gestión ante la innovación, las tendencias disruptivas en la sociedad y los desafíos de la pandemia del COVID-19, impartida el día de hoy. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Boca del Río, Veracruz, a 29 de octubre de 2020. Signan este documento el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector, la doctora María Eugenia Sentié Santos, directora de la Facultad de Contaduría, y la doctora Elvis de Los Ángeles Gutiérrez Vázquez, directora y organizadora del foro. Pues un gusto, doctora Elia, de parte de la región Veracruz y de
un servidor, el secretario académico regional de la Universidad Veracruzana en esta región Veracruz, recibe usted este reconocimiento por esta ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Agradezco a mi alma mater y pues estamos en esta búsqueda. Cuenten conmigo y espero contar con ustedes para seguir avanzando en esta búsqueda de transformación universitaria. El gusto es nuestro, doctora. ¿Eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias a todos. Antes de que se vayan, nos regalan una foto, no se salgan todavía, jóvenes. Bien. Vamos a tomar una foto para la evidencia. Yo quisiera agradecer a todos su presencia, una excelente conferencia, y quisiera decirle, jarocha de fina estampa, en ella no existe trampa, y lo digo con mucho orgullo, te lo digo en un murmullo, conferencia con sustento, toda jarocha tiene talento. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Pues continuamos adelante Sí, con la fotografía. Les pido por favor abran sus cámaras para la foto. Ok, voy con la primera. 1, 2, 3. Continúo. 1, 2, 3. Una última, por favor. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Gracias. Saludos, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, muchachos.